Después de la conquista, el territorio americano se extendió para incluir los pueblos y ayuntamientos establecidos por los adelantados, gobernadores militares designados oficialmente por la corona. A base de estos centros de población se crearon los virreinatos, en la primera mitad del siglo XVI. En 1535 se formó Nueva España, constituido por México, Centroamérica, las Antillas y el sur de Estados Unidos. En 1543 se formó Nueva Castilla, también conocido como el Virreinato de Perú, constituido por Perú. Un siglo más tarde se crearon dos virreinatos más en Sudamérica. En 1739 se formó Nueva Granada, conformado por Colombia, Ecuador, Venezuela y Panamá. En 1776 se formó Río de la Plata, constituido por Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Los virreinatos constituían una base para gobernar el territorio español. El poder jurídico quedaba en manos de las audiencias, cuerpos judiciales encabezados por oidores instruidos, en contraste con el sistema norteamericano que divide el gobierno en tres unidades: ejecutiva, legislativa y judicial. Las audiencias eran presididas por el virrey. La Inquisición vino al Nuevo Mundo poco después del establecimiento de los primeros virreinatos, en 1570 a Nueva Castilla y en 1571 a Nueva España. Irónicamente, la Inquisición en España produjo una emigración de judíos al Nuevo Mundo, donde algunos después caerían víctimas de la Inquisición de nuevo por haber conservado costumbres judaizantes. Una vez juzgados por la Inquisición, los reos se entregaban a las autoridades seculares. Además de los judíos y conversos, un gran porcentaje de los acusados eran negros, mulatos y mestizos. La Inquisición fue abolida en España en 1812 y un año más tarde en Nueva España. Otro aspecto del control que ejercía el Santo Oficio de la Inquisición fue la censura de libros. Poseer un libro podía pagarse con pena de muerte. La diseminación de libros impresos también quedaba bajo autoridad eclesiástica, pero como muchas de las leyes procedentes de España, la prohibición de llevar libros de caballería se acataba pero no se cumplía. La imprenta vino a Nueva España en 1535. Tardó medio siglo en llegar a Lima en 1584. Al principio, la imprenta servía a la misión religiosa de imprimir libros para apoyar la misión de educar a los indígenas. Se imprimían catecismos, sermones, doctrinas cristianas y muchos glosarios de vocablos indígenas para poder diseminar la palabra de Dios en la lengua nativa. Irónicamente, la obra de uno de los primeros grandes autores americanos, Sor Juana Inés de la Cruz, se publicó en su mayoría en España. Nacida en México, hija natural de padre español y madre criolla, Sor Juana desarrolló muchos temas de interés americano, además de temas religiosos y feministas. La jerarquía social en Nueva España estaba constituida primeramente por los españoles, seguido de los criollos, de ahí los mestizos, y concluía con los esclavos y los indios. Los criollos eran los hijos españoles que eran nacidos en el Nuevo Mundo. Los mestizos eran hijos de padres de distinta raza, ya sea europea, indígena, negra o asiática. Los de la piel clara tenían más posibilidades de ascender en la sociedad. La epopeya de los españoles y los portugueses en América combinó la propagación de la fe cristiana con la usurpación y el saqueo de las riquezas nativas. El poder europeo se extendía para abrazar el mundo. Las tierras vírgenes, densas de selvas y de peligros, encendían la codicia de los capitanes, los hidalgos caballeros y los soldados en harapos lanzados a la conquista de los espectaculares botines de guerra, ya que creían en la gloria. Fueron estas las herencias múltiples y contradictorias, llenas de posibilidades y limitaciones, las que dio forma a lo que hoy se llama América.
Su estético barroca, su diversidad étnica, sus paradojas económicas y sociales encuentran sus raíces en la historia colonial, en la que las nuevas potencias europeas luchaban por las tierras y el trabajo de indígenas y africanos. En el proceso, tanto América como Europa se transformaron e influenciaron mutuamente en relaciones verticales en cuanto al poder político y económico, pero horizontales u oblicuas respecto al patrimonio cultural.